Buenos días, jóvenes. Es, ¿Cómo amanecieron? Con sueño, todos. Vamos a dar una retroalimentación. Si tuvieran a la mano la guía del día 1, si pudieran. ¿Recuerdan que hablamos de un exponente de la administración, Henry Fayol? Creó los 14 principios para administrar una empresa, ¿verdad? Tenemos los 14 principios de la administración. De estos 14 principios, sí, ahí está. De estos 14 principios nace todo lo que es la administración y de aquí va a nacer el resto del contenido que vamos a ver el día de hoy. Entre los 14 principios de gestión de Fayol, dice, primero encontramos lo que es la división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de interés individual al general, remuneración, jerarquía, centralización, orden, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de cuerpo. Estos 14 principios deben de estar presentes siempre dentro de una administración, hablando de una administración de empresa, ¿verdad? Porque si es en división de trabajo, dice que todos los empleados de la empresa tienen distintas habilidades y en función de su nivel de experiencia en el puesto pueden considerarse desde especialistas hasta generalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, en la división de trabajo, es donde encontramos el puesto de cada persona que labora dentro de una empresa, basándose en su preparación y en su experiencia. A eso se refiere la división de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que optamos, ¿verdad? Por prepararnos, por estudiar. ¿Por qué? Porque queremos escalar, ¿verdad? En nuestro trabajo o bien optar a una mejor oportunidad laboral. Tenemos en autoridad y responsabilidad, dice que para cualquier empresa u organización debe considerarse la autoridad que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes a sus empleados. Toda autoridad conlleva una responsabilidad. ¿Se imaginan ustedes que dentro de una empresa, si no hubiera una autoridad o si no hubiera un jefe, podría llevarse a cabo con orden el proceso administrativo? No, ¿verdad? Siempre debe de haber alguien que tenga autoridad, que tenga la responsabilidad de guiar, coordinar, controlar a las personas que están debajo de, ¿verdad? Debe de guiar, ¿por qué? Porque debe de ser un líder, debe de tener autoridad de poder venir y tener ese carácter firme para poder venir y exigir, ¿verdad? A los empleados o a los subordinados, ¿verdad? Que es un sinónimo de. La disciplina, dice que Fayol hablaba de disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. La buena conducta y las relaciones respetuosas son la base sobre lo que se sustentaba la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. Sin disciplina no se puede, ahí sí que mantener el orden dentro de, ¿verdad? Aún en casa, aún en cualquier institución, o bien desde un partido de fútbol, ¿verdad? Desde ahí podemos ver que debe de haber disciplina y debe de tener como principio fundamental. ¿Por qué? Porque debe de haber respeto y orden dentro de los empleados, ¿verdad? Dentro de los subordinados. En la unidad de mando dice que este principio se refiere a la necesidad de que un empleado reciba órdenes y dé un solo mando y rinda cuenta de las actividades a esta misma persona. En algunas empresas o instituciones se cuentan con dos jefes, ¿verdad? Con dos personas encargadas, ya sea una administrativamente y la otra pues ya sea por documentos, ¿verdad? Entonces, dependiendo la situación, uno se dirige hacia ellos.
pero por lo regular debe de haber una sola persona que sea quien dirige, quien coordina y a esa misma persona se le rinden cuentas, ¿verdad? Si nosotros estamos en una empresa de una venta de algo, a alguien le tenemos que entregar cuentas, ¿verdad? O decirle, mira, de hoy ingresaron 1,000 quetzales, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Entonces, debe de haber siempre una unidad de mando, o sea, sí debe de haber alguien que dirija y que coordine, que dé órdenes y que también reciba los resultados. Está la unidad de dirección, que dice que la unidad de dirección hace referencia a la unidad y enfoque de todas las actividades de los empleados. Se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben ser recogidas y detalladas en un plan de acción. La dirección de la empresa es el máximo responsable del plan y debe supervisar el progreso de las tareas definidas y planificadas. En este principio toma especial relevancia la organización de equipos y la coordinación. Muy bien. Dentro de una empresa siempre se va a manejar un calendario, un cronograma de fechas, ya sea de actividades o bien si es de recibir mercadería, por ejemplo, bueno, a fin de mes ingresa mercadería. Entonces, en tal fecha se sabe que ese día nos vamos a quedar un poquito más de tiempo y entonces nosotros ya planificamos si ese día tenía usted alguna salida familiar, no va a poder, ¿verdad? Entonces debe de haber algo que dirija, ¿sí? Un cronograma, un plan que sustente también todo lo que se quiere obtener como objetivo. La subordinación del interés individual al general. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben de prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Este principio se aplica a todos los niveles de la empresa y muy especialmente en la dirección. ¿Qué quiere decir, verdad? Todos tenemos intereses individuales. ¿Por qué trabajamos? Obviamente para obtener un salario, para poder nosotros vivir, ¿verdad? Y poder pagar nuestras necesidades. Pero obviamente nosotros no, mi interés personal no va a ser el interés de la empresa. El interés de la empresa, ¿qué quiere? Obtener ganancias, ¿verdad? Y entonces de ahí va a salir mi salario. Pero el interés de la empresa siempre va a prevalecer sobre mis necesidades humanas y personales, ¿ya? Remuneración. Aquí creo que todos vamos a entender a qué se refiere esta palabra. Dice, la motivación y la productividad están estrechamente relacionadas. La remuneración debe ser la justa y suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Fayol consideraba la existencia de dos tipos de remuneración, la económica y la no económica, refiriéndose a los cumplidos o la promoción dentro de la empresa. Se trata de premiar o reconocer de algún modo los esfuerzos de los empleados. Bueno, en cualquier empresa, la mayoría, ya grandes, ¿verdad? Una macroempresa, está el salario, el incentivo, comisiones o bien cuando ponen el empleado del mes, ¿verdad? Ya sea porque siempre llega puntual, ya sea porque siempre cumple con las metas, ya sea porque está al día en todo lo que es su trabajo, ¿verdad? Entonces, o bien hay premios o bonificaciones, ¿verdad? Este mes llegamos a la meta y nos dieron una bonificación de 500 quetzales extras, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con remuneración. La económica, cuando se da alguna, ¿verdad? Una cantidad de dinero extra aparte del salario, y la no económica puede ser un diploma o el regalo, ¿verdad? A fin de año que motiva, ¿verdad? De su canasta navideña o bien cada mes, ¿verdad? Destacarse como el empleado del mes. Tenemos la jerarquía. Dice que debe establecerse una línea clara en cuanto a la autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización, desde los niveles más altos a los más bajos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a haber un orden jerárquico. Están los subordinados, o sea, los empleados y los jefes o las autoridades a quienes debemos de rendirles cuentas, ¿verdad? De lo que hacemos. No voy a venir yo si tengo un jefe inmediato, pero hay otro jefe y yo necesito un permiso, no me voy a ir con el jefe hasta arriba.
debo de ir en orden, ¿verdad? Tengo un jefe inmediato, con esa persona me debo de abocar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con el orden jerárquico. Lo mismo sucede si colocamos la flecha hacia abajo, que la autoridad va a venir, o el jefe mayor o el dueño de la empresa le va a pedir al jefe cuentas, y entonces el jefe ya le pide a los empleados, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con un orden jerárquico. Tenemos la centralización, dice que la autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de la toma de decisiones debe ser equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de tomar alguna decisión, ¿verdad? Va a ser de manera general, en manera conjunta. No va a venir y, por ejemplo, un supermercado. Están los supermercados La Torre, es un decir. Vaya, este fin de semana va a haber 2 por 1 en todo lo que es detergentes. Ah, esa oferta solo la van a aplicar a Chimaltenango. No puede ser. Esa oferta debe ser aplicada a nivel país, a nivel nacional de todas las tiendas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, que en la toma de decisiones todos deben de ir de la mano, o sea, todas las empresas van a tener la misma oferta, ¿ya? Tenemos el número 10, dice orden. Todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado acuerdo a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico, es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades, en cuanto a material, disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Si nos vamos al área de electricidad, pongan un ejemplo, en Erguate, no van a poner a una secretaria bilingüe a encaramarse a los postes, ¿verdad? A conectar luz. No, cada quien de acuerdo a su capacidad, a su preparación, es así como va a desarrollarse laboralmente, o bien no van a poner a la persona encargada de la limpieza a atender a las personas, ¿verdad? Podría ser en un caso de emergencia, pero no vamos a como cumplir otras funciones de las cuales no han sido encomendadas hacia nosotros o lo que en nuestro contrato dice, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, a mí me contrataron solo para hacer, estar en la caja del banco, por ejemplo, pero no por eso me van a, mira, ahora voy a lavar los baños. Entonces dice, ay, no, eso no está en mi contrato y ahí ya empieza una riña, ¿verdad? Una disputa de por qué, porque me están poniendo a hacer algo que no estaba cuando hicimos el trato del empleo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el orden. La equidad dice que Fayol dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad, buen día, y por igual. Los trabajadores deben estar en el lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a los subordinados de manera justa e imparcial. Las preferencias, ¿verdad? En alguna empresa, siempre en algún momento vamos a encontrar alguna preferencia. Es que a aquel sí le dan permiso, es que a él sí falta y no le dicen nada y no le descuentan. En cambio, yo llego tarde y ya me descontaron, ¿verdad? Entonces, la equidad debe de ser pareja, ¿verdad? Debe de ser equitativo el trabajo. La estabilidad, dice, la eleva la rotación de personal, puede perjudicar sensiblemente el correcto funcionamiento de la empresa. A la vez reduce el sentimiento de seguridad en los empleados. Creo que nosotros buscamos siempre una estabilidad, tanto en lo secular como en lo laboral. ¿A qué se refiere esto? Si hablamos de lo laboral, buscamos trabajar en algún lugar donde nos dé una estabilidad y no estar con aquel miedo de me van a despedir. Y ya viene el otro mes y estamos con aquel pendiente de me van a despedir, ¿verdad? No, buscamos tener estabilidad, pero también los jefes, los dueños de las empresas deben de darle esa seguridad al empleado de que su estabilidad laboral no se va a ver afectada en algún momento. Vemos el tiempo de pandemia. El tiempo de pandemia fue un tiempo muy difícil para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que dejar trabajo, muchos tuvieron que cerrar algunas empresas, algunas tiendas. ¿Por qué? Porque por el consumo y todo lo que se afectó durante esos 2 años, vino a afectar la estabilidad laboral de muchas personas.
Y tenemos la iniciativa. Fayol incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Los trabajadores deben de gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que acá tener la iniciativa, ¿verdad? De algunas actividades o bien decir, bueno, mire, yo propongo que hagamos alguna actividad para motivar a los compañeros de trabajo. Mire, yo propongo que hagamos una salida en Semana Santa, no trabajamos. Buenos días. ¿Tienes quinto técnico? Sí. Sí, ¿verdad? Quinto técnico. Sí. Muy bien. Tengo un joven de nuevo ingreso para que él se va a hacer la clase a partir del día de hoy. Y a los chicos, pues les encargo siempre, ¿verdad?, el apoyo para que lo puedan orientar en cuanto al cambio de periodo y todo lo demás. Muy bien. Gracias. Así es la licenciada Ana Mora. Gracias. Pase, profe. Pase, no tenga pena. No tenga pena. Yo de ahí envío todo el documento. No tenga pena. Gracias. Bueno, la iniciativa, ¿verdad? Decíamos, un viajecito. Yo creo que cuando salimos con los compañeros o las compañeras de trabajo, dejamos a un lado todo el estrés del trabajo, como el estrés familiar, porque de repente no podemos comportarnos de la misma manera cuando vamos con nuestra familia, ¿verdad? En el caso de las personas que ya tienen algún compromiso, y no es lo mismo, ¿verdad?, que ir con los amigos, y hasta cierto punto cae bien, ¿verdad? Y es sano salir de la monotonía, ¿verdad? Entonces, tenemos también el espíritu de cuerpo. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados. Qué bonito es cuando un cuerpo de empleados, ¿verdad? Todos trabajan en el mismo sentir, en el mismo pensar y se unen como equipo. Porque qué incómodo es encontrar siempre el ponededos, el que se queja, el que dice, el que habla, y después está uno así como que cae mal, ¿verdad? Siempre va ahí, o el lambiscón, como decimos coloquialmente, ¿verdad? El que trata de quedar siempre bien con los jefes, con tal de mantenerse, ¿verdad? Ahí como culebrista, decimos a veces, ¿verdad? Entonces, en el espíritu de cuerpo se refiere a esa parte donde todos los empleados y subordinados deben de trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Estos son los 14 principios de la administración. Vamos a ver ahora sí. A ver. La guía del 15 y 22. Ahora sí, ¿qué es un proceso administrativo? Dice que los procesos administrativos es un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización u empresa que buscan aprovechar el máximo de los recursos existentes de forma correcta, rápida y eficaz, ¿verdad? El proceso administrativo, aquí va de la mano con Henry Fayol porque es el mayor exponente, ¿verdad? Va de la mano, dice, con 4 etapas elementales: planeación, organización, ejecución y control. A través de ellas, los miembros de una empresa buscan alcanzar las metas y los objetivos propuestos, ¿verdad? De ahí vamos a retroalimentar en la próxima clase este tema.